Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy tenemos otra vez el honor con nosotras Inti Guari, que este próximo domingo, 11 de octubre, a las 2 p.m. de Perú, va a ser un concierto con esta música ancestral, esta música que viene de las montañas, que nos hace vibrar a otro ritmo. Bueno, Inti Guari, queremos que nos cuentes un poquito. Buen día. Buen día, Pati. Buen día. Una vez más, gracias por ese pequeño compartir, ¿no? Y estoy como siempre muy contento, muy contento. Bueno, este propósito salió de mí, de poder compartir la música, ¿no? Porque como tú sabes que muchos estamos acostumbrados a hacer conciertos en sala, en auditorios o en lugares públicos. Pero sucede que con este tema de pandemia, ¿no? Que he podido un poco utilizar este sistema virtual. Entonces, me estoy acostumbrando un poco a utilizar todo esto y transmitir la música, ¿no? Bueno, el género música que yo hago, me gustaría que las personas conozcan, escuchen, sientan, y también en el lugar donde yo estoy, como aquí en Ollantaytambo, ¿no? Perú, cerca de Machu Picchu, en la región de Cusco, ¿no? Entonces, esta música que yo voy a compartir el día domingo, más que todo es una música ancestral, música ceremonial, ¿no? Pero también música meditativa, bueno, son parecidos, ¿no? Porque ancestral, bueno, en ancestral se canta, se grita, se baila, y ceremonial, donde uno está sentado, escuchando, en ese estado de meditación, ¿no? También porque son músicas que me vino, tuve un sueño hace poco, y en ese sueño vino, sentí, alguien me hablaba y me decía, hermano Inti Guari, es necesario que tú compartas la música. Y de repente era una señora, ¿no? De edad, vestido de blanco, con bastón. Y yo la miro sorprendido y de repente volteo a un lado y ya no estaba. Y justo en ese instante me despierto. Entonces, gracias a eso me nació a compartir la música, ¿no? A través de las redes sociales o internet, para todos los hermanos de América del Sur, del norte o del mundo, los que me van a escuchar un poco. Y dentro de esta música tenemos muchos instrumentos de música. Bueno, gran parte de los instrumentos que yo utilizo aquí son instrumentos pre-incas, podemos decir también precolombinos, y son instrumentos muy antiguos que yo utilizo, ¿no? Como por ejemplo, tenemos instrumentos en hueso, en arcilla, en cerámica, bueno, también en madera, hay flautas, hay toda una variedad de flautas. Evidentemente no lo voy a poder utilizar todo eso en un concierto, ¿no? Porque se necesitan horas para poder difundir. Pero Inti también, Guari, sí, vas a tocar con 2 personas más. sí, yo voy a tocar con mi hijo, que es Yuri. Él Es tu tiene hijo, 10, Yuri Inti. sí, sí, Yuri Inte, que es mi hijo, que tiene 10 años, y su mamá, que es Ana, Ana. ella es de origen belga, pero que vive aquí en Perú ya muchos años, ¿no? Ella está muy relacionada con la cultura celta. Bueno, la cultura celta, ¿no? Y su instrumento lo más
apreciada es la arpa, porque en la música celta se utilizó mucho el instrumento arpa, ¿no? Entonces ella conecta con su presencia, su arpa, también todo el mundo céltico, ¿no? Y entonces con la música que yo hago, hacemos como una fusión musical, pero a través de este encuentro entre ella, mi hijo y yo, más que todo es una unidad de culturas, porque a través de mí también viaja mucho sonido, mucha música, como por ejemplo la música hindú, la música árabe, más que todo la música mongolia, porque tengo esa conexión muy fuerte con el pueblo mongoliano, tanto como de Siberia, y asimismo el pueblo tibetano, ¿no? Una cultura muy profunda ligados a la música, ¿no? Bueno, un poco la música de muchos lugares, pero toda esa música, más que todo, nace de mí, ¿no? Yo los creo, pero cuando digo creo, nace en el momento, Intihuari, instantáneamente, digamos, ¿no? ¿y qué Ujú. es lo que nos da esa música, esa vibración? ¿Qué, Mm. qué, qué es lo importante que pasa en nosotros al estar receptivos a todo eso? Yo creo que todo es vibración. Yo sé que la música influye bastante. Por ejemplo, cuando muchos de nosotros trabajamos, ¿no? Estamos corriendo de la noche a la mañana y no paramos, no nos damos tiempo. Y a veces es lindo tomarse no sé, una horita cada día, media horita para escuchar la música, para escucharla, es sentarse y meditar. Entonces, cuando tú meditas, las vibraciones de la música te llegan. Claro. Es una energía que llega, ¿no? Claro, claro, energías. Ahí, claro que eso todo depende de la música, ¿no? También, Mm. ¿no? Porque el mundo musical es infinito, hay muchísimas, pero más que todo aquí son músicas sanadoras, músicas meditativas, ¿no? Músicas relaxantes, digamos, ¿no? Que influye mucho a nuestra emoción corporal, tanto espiritual, porque como muchos de nosotros sabemos que la música puede sanar, puede calmar, puede influir mucho en nuestro mecanismo de funcionamiento, ¿no? Más que todo la parte emocional. Entonces, cuando alguien escucha la música, bueno, se le tranquiliza, se siente muy bien después, porque las vibraciones ayudan en el funcionamiento de nuestras células, ya que como vosotros habéis dicho, que todo es vibración, entonces las células también están constantemente en vibración con todo lo que nos rodea, ¿no? Y eso, y ayuda mucho. Intihuari, Ajá. hablamos Mm, otra vez de la cosmovisión andina mm. y de la pandemia, que sigue y parece que seguirá por un tiempo. ¿Hay alguna reflexión, algo que nos puedas dar para ayudarnos a tener otra comprensión desde la visión de ustedes? Hay dos formas de percibir que tenemos aquí, pero lo más cercana es, la otra vez había pronunciado la palabra Pachacuti. Y Pachacuti. decimos que todo pasa por una razón, todo pasa. Entonces, este tema de pandemia, como tú acabas de decirlo, ¿no? Probablemente va a durar, pero, pero creemos que eso fue parte que tenía que pasar, parte de estos cambios. Como todos sabemos que gracias a esta pandemia, muchos han estado en su casita, han podido darse mucho más tiempo, han podido mucho más encontrarse consigo mismo. Mm. Antiguamente corrían por aquí, por allá, no tenían tiempo. Y, sí, de verdad. Y al Sí, mismo tiempo vemos la naturaleza que se ha purificado y todo.
Entonces, yo creo que ahora, aquí en Perú, por ejemplo, sobre todo en la región donde yo estoy, cada vez más personas lo aceptan. Bueno, ok, es una pandemia. Si yo tengo miedo, no voy a salir. Y muchos dicen, bueno, yo no tengo que temer, no tengo que tener miedo. Entonces se van. A veces algunos se ponen su mascarilla y algunos no, porque, porque cuando no los pones, porque tienes esa confianza que no te vas a contagiar, no vas a caer enfermo, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente tener esa confianza, evidentemente teniendo la conciencia que de dónde viene esa pandemia, tal como yo lo digo ahora, que probablemente es parte de una profecía o algo tenía que pasar para que haya una aceleración de despertar en la humanidad, ¿no? Sí, Pero de una sin embargo, evolución. claro, claro. Y ahora aquí en Perú mucha gente lo, y hay, inclusive ya no le hacen caso, ¿no? Porque la vida te empuja que hay que trabajar, hay que moverse, hay que ir. Pero lo bueno que muchos han cambiado de comer más sano, ser mucho más consciente con el ambiente, ser mucho más cuidadoso con los alimentos que uno come, ser consciente, constantemente consciente y estar alineado, como lo había dicho la vez pasada, ¿no? Con la naturaleza, con su ambiente, estar bien consigo mismo. Yo creo que eso va a ayudar a que probablemente el virus no te va a agarrar, no nos va a agarrar. Eh, sí, eso yo diría. Uh-huh. Este estar alineado, eh, más allá de la naturaleza, ¿cómo nos podés ayudar a nosotros, a toda la audiencia, para, para alinearnos? Además del contacto con la naturaleza y con lo que nos rodea, ¿qué más? Eh, yo creo que meditar bastante, ser consciente constantemente, dicen la autoobservación. Autoobservarse en la forma como uno habla, como uno se viste, como uno se comporta en la vida de todos los días, porque al hacer eso, uno es consciente. Entonces, al hacer eso, hay algo que pasa adentro. Pero cuando yo digo ser consciente, evidentemente tenemos que tener esa conexión con el aire, con el agua, con la tierra, con el fuego. Asimismo, los 4 puntos cardinales, ¿no? Magnéticos de la Tierra, ¿no? Como el norte, sureste, oeste, que todos sabemos. Entonces, estamos alineados con todos esos elementos que nos rodean, más lo que tenemos adentro, la composición de este cuerpo físico, que todos sabemos que hay un espíritu, ¿no? Hay una conciencia de divinidad que nosotros lo llamamos el amor, ¿no? Y entonces lo tenemos todos eso dentro de eso. Solamente que este cuerpo está compuesto de 2 elementos, 2 polos opuestos, como es el masculino y el femenino, ¿no? Entonces cuando yo digo eso, tenemos que reconocer que somos parte de la luz y parte de la oscuridad, materia, ¿no? Y que no simplemente soñar por soñar porque yo quiero ir a la luz y quiero vivir en paz, mientras que escapamos de nuestra realidad que nos cuesta, ¿no? Pero cuando somos conscientes que eso es parte de nuestra realidad, que tenemos que aceptarlo y vivirlo, inevitablemente a veces consciente de eso, y gracias a eso, co-creamos el equilibrio con nosotros. Porque, como lo digo, somos parte de esa luz y la oscuridad como positivo y negativo, en fin, noche y oscuro, perdón, oscuro y luz. Y ya está. Porque como en antes, ¿no? La música, ya que todo es vibración, todo es sonido. Entonces, cuando percibimos esas cosas, energía que está en el aire, que visualmente no lo vemos, pero lo podemos sentir. Pero al ser consciente, gracias al corazón, lo podemos canalizar, lo podemos transformar, lo podemos relativizar.
y así continuar, digamos, ¿no? Claro que para lograr todo eso, la alimentación, lo que comemos, a veces es bonito orar cerca del río, abrazar un árbol, eh, rezar, digamos, saludar al abuelo fuego, y de esa forma podemos relacionarnos con la naturaleza, sin necesidad de estar en la naturaleza. Mismo si estamos en un apartamento, lo podemos hacerlo, ¿no? Todo el mundo tiene, por ejemplo, una ducha, ¿no? Una bañera, el agua purifica, ¿no? Cuando lo ponemos plantas, algunos aceites esenciales, meditamos con el agua, con ella, nos purifica. Y así, si lo hacemos eso constantemente, va a ayudar a sentirse bien con nosotros mismos. Uh-huh. Intiguari, a mí me sucedió que esta semana Mm. estuve escuchando tu música Ya. y nos pone realmente en contacto con la energía de la tierra. Uno empieza a sentir, siente ese vuelo del cóndor, siente la energía de una montaña. Claro, claro. Eso lo transmitís a través de las notas, de esos instrumentos. Sí, mira, la música es tan hermoso, tan hermoso. Por ejemplo, en mi caso, como yo lo hago todo de corazón y le improviso, digamos, es una música espontánea. No tengo la estructura, ¿no? Como en gran parte de la música clásica que hacemos, sino que nace en el instante. Claro. Entonces, esa vibración, cuando yo comienzo a tocar o a cantar, entro en un estado de abandono. No sé explicar, es algo que ya en mí está tan anclado, pero antes de coger un instrumento, no sé absolutamente nada de lo que voy a tocar, pero agarro. ¿Qué va a suceder? Sí, ¿qué va a suceder? Bueno, Esto agarro un es instrumento. lo que nos vas a dar el domingo. Exacto. Un concierto, aparte Mm. un concierto amorosísimo en familia, con tu mujer y tu niño, Uh-huh. y se entregan a esos sonidos y surge. No se escucha. No se escucha, Intiguari. Intiguari, no se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. ¿Aló, aló? Ahí está. Ahora sí. Me parece que hay una llamada que entró por eso. Ah, ahí está. Es que esto Yo ya... estoy acá con música de fondo. Qué lindo. Qué lindo. Muy bonita. Mm. También acá decías le decimos a nuestro público que si pueden y si quieren y si gustan, pueden colaborar. Que ahí vos vas a poner en tu canal, ¿no es cierto? Un canal de YouTube para el que quiera hacer una colaboración, porque en estas épocas, bueno, que los conciertos ya no son en vivo, siempre es un gusto dar y es un gusto recibir. Claro. Yo creo que es importante, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo lo hago eso, una vez más, de una forma, no tanto de poder retornar, que me retorne, pero lo hago con esos principios de dar, porque de esa forma yo ayudo no solamente a nuestra madre naturaleza, tanto a nuestra cultura, sino también a personas que están un poco estresados, preocupados, y al escuchar la música, Se relaja. posiblemente que se lo tranquilice, ¿no? Pero lo más importante aquí, cuando una persona consciente, hablando de conciencia, sabe que nada en la vida es gratis, nada. Porque en nuestra cultura, en la cosmovisión andina, tenemos esa palabra, el Aini. El Aini quiere decir, es tú das. Has dado,
pero también vas a recibir al igual que le has dado. Es de esa forma que creamos el equilibrio. No puedes simplemente dar y dar o recibir y recibir y recibir. Porque por esa razón hay ciertas cosas que pasan en nuestra vida cuando tú recibes Claro. y no das. Debe haber equilibrio. Hay un desequilibrio y Claro. evidentemente tiene que haber equilibrio. Por eso yo digo, si las personas que tienen esa conciencia, de todo corazón están bienvenidos a dar lo que viene de corazón, una donación, lo que sea. Ahí tengo creo que en mi Facebook o en YouTube, ahí está el enlace de PayPal, que es lo único que conozco. Entonces, están libres. Eso es importante, digamos, ¿no? Saberlo, conocerlo. Ya que el tema de la INE es un tema bastante interesante y amplio, un día espero tener la ocasión de poder explicar, ¿no? Para que todos entendamos, ¿no? Y así es. ¿Nos podés Sí. explicar un poquito más? Porque es muy interesante esto, porque es como entrar en el flujo de la vida. Master Mm. Choa Kok Sui, un maestro espiritual, creador de la sanación pránica, de Pranic Healing, dice, es al dar que recibimos, esa es la Claro. ley divina. Exacto. Entonces, por ahí es interesante esta mirada desde la cosmovisión andina y esto que ustedes pregonan de, Mm. de estar en equilibrio con la naturaleza, porque también sabemos qué pasa cuando estamos en desequilibrio, lo estamos viviendo. Cuando se Lo Mm. estamos provoca viviendo. el desequilibrio, cómo nos duele. Entonces, qué importante es abrir la conciencia y ver que nosotros somos parte de establecer ese equilibrio, abriendo y dando en los Mm. distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Mm. Entiendo. Bueno, yo creo que, como lo repito, es importante ser consciente, porque por X razón tenemos esos dos opósitos, dos polos, como lo había dicho al inicio, masculino y femenino. Entonces, en la vida siempre tiene su complemento. No existe nada en la vida que no tiene complemento. Y nosotros como seres humanos tenemos que co-crear ese equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio es la conciencia divina, es el amor, es uno, y de ese uno nace todo. Entonces, cuando una persona lo ve así, entonces naturalmente va a ofrendar, por ejemplo, a la tierra. Cuando ella ha recibido tanta abundancia como papa, legumbres, todo lo que comemos viene de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser andino? Ofrenda, con rezos, con cantos, con danzas. Siempre lo ha hecho así. En muchas culturas siempre fue así. Y lo hemos olvidado. Entonces, evidentemente, cuando ya no lo hacemos, quedamos cojo. Desequilibrio. Desequilibrio. Es al igual que un hombre y una mujer. Por una razón que esos dos en la materia existen. Entonces, cuando se encuentran, co-crean esa divinidad, esa unidad, ese balance y ese equilibrio. Pero el mundo tal como conocemos todos, ya no funciona así. Entonces, lamentablemente, hablando de dinero, el dinero es una energía que está utilizada con un fin simplemente de controlar y manipular al otro, el poder, el control, el dominio. Pero sin embargo, en nuestra cultura, la palabra Aini es totalmente diferente, porque se trabaja esa complementaria. Por ejemplo, cuando somos un círculo, una familia, una persona de ese círculo dice, bueno, yo quiero construir mi casita. Va a hablarlo en la asamblea, en el grupo, en la comunidad. Entonces ella o él expresa todo eso y todos van a decir, sí, te vamos a ayudar a construir tu casita. Todos van a ir a construir, pero sin ningún dinero.
Simplemente toda la comunidad va a construir, pero tarde o temprano el que ha construido su casita va a hacer lo mismo para alguien de la comunidad que lo va a hacer. Por ejemplo, si aquí tenemos un saco de papa, ya, entonces yo tengo eso, pero no tengo, por ejemplo, quinoa. Bueno, yo voy a ir a una comunidad, ofrecer mi saco de papa, en cambio voy a recibir mi quinoa. Otros lo llaman el trueque. Equilibrio. El equilibrio. El equilibrio, Por ejemplo, otra claro, vez. por ejemplo, Sí. si yo hago una ceremonia, tradicionalmente no lo voy a cobrar, pero hoy en día lamentablemente todo funciona a base de dinero. Pero lo bueno que aquí en la cultura estamos queriendo poco a poco retornar a nuestros conocimientos ancestrales. Por ejemplo, todos los rituales ancestrales jamás se ha cobrado. Por ejemplo, cuando alguien quiere ser sanado, entonces va a ir al curandero y el curandero le va a decir, bueno, ¿qué quieres ofrendar? El que va a ser curado probablemente va a venir con su pequeña ovejita o su vaquita, algunos arrobas de papa, coca, lo que sea va a aportar. Eso va a ofrendar y en cambio va a recibir su sanación, su curación. Siempre fue así y así es sano, es consciente. Si yo ofrendo las hojas de coca, como utilizamos aquí en Perú, lo doy a alguien para compartir mi corazón. Si esa persona no me devuelve, yo voy a quedar cojo. Entonces yo doy, ella también me va a devolver con las mismas hojas de coca y así tejemos. Y de la misma forma también cuando tocamos la música, tejemos. Y eso, yo creo que algún día va a volver eso. Pero por eso necesitamos acercarnos a la naturaleza, a la tradición, a las cosas lo más simples, digamos, cultivar sus legumbres, sus huertos, comenzar a co-crear los ecoaldeas, etc. Y así poco a poco el humano va retomando ese equilibrio con su ambiente natural. Yo creo que sería algo muy mágico, que probablemente de aquí, no sé, 50 o más lejos, va a pasar así. Porque digo eso porque tarde o temprano toda esta máquina que conocemos probablemente va a caer. Pero esto todo depende de nosotros, evidentemente. Intihuari, vos que estás en la naturaleza y cerca de Machu Picchu, con estos cielos tan profundos y tan nítidos, ¿has sentido o has visto presencia de otros seres, de otro tipo de vida? Yo lo he visto muchas veces, ¿no? Muchas veces. Una vez más, no estamos solos, es imposible que estaríamos solos. Hay tantos seres de otras estrellas, nos visitan constantemente desde miles de años, ¿no? Como lo había dicho en una de las entrevistas, que el origen de nuestra naturaleza humana viene probablemente de esa esencia que muchas culturas que están ahí. Y sucede que hoy en día cada vez más se están revelando, cada vez más hay personas que ven, cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez más nos estamos abriendo, cada vez más nuestro campo de energía, como toda esta capacidad de conocimiento que tenemos está creciendo y al mismo tiempo que la madre naturaleza se está purificando y todos los rayos cósmicos que vienen a ser cada vez más fuerte, claro que sí, somos mucho más sensibles, mucho más sensitivos, ¿no? Percibimos mejor y entonces podemos capturar, podemos verlo. Pero sí existen seres humanos que ya lo han visto, que ya se encontraron.
porque probablemente esos seres humanos ya estaban listos para encontrarse. Pero no todos son buenos, no todos. Hay tantos miles y miles de razas, de seres que habitan en nuestro universo, ¿no? Entonces, claro que hay seres que nos ayudan a proteger, que nos ayudan a elevarse, que nos ayudan a despertar, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que de aquí mucho tiempo, cada vez van a aparecer por aquí, por allá, más luces, más en contacto, poco a poco. Imagínate, hermana, si de la noche a la mañana vienen unas navetas en cantidad, Claro. ¿cuál sería la emoción humana? ¿Qué pasaría con lo humano? ¿Qué la impresión tendrías en ese instante? Entonces, se está haciendo así poco a poco. Por eso, muchas personas rezan, oran, ayudan para poder co-crear ese equilibrio en la tierra. En muchos seres que están despertando, y gracias a eso hacemos más cada vez más una familia grande que vamos creciendo cada día, ¿no? ¿Y hay algún contacto que hayas tenido que especialmente te haya impactado o algún mensaje para dar a la gente, a la audiencia en estos tiempos donde se habla tanto de esto, ¿no? Sí, yo tuve contacto muchas veces, pero cuando yo tuve el primer contacto, tuve 14 años, y en esa época fue muy impactante y también fue muy rápido. No sabía cómo yo mismo sentir en ese instante, me quedé un poco paralizado, pero a partir de ese momento sentí una fuerza, pero no un sentimiento así en el sentido negativo, sino un sentimiento algo mágico. Entonces, desde entonces siempre yo como persona estaba investigando búsquedas a través de la meditación, los rituales ancestrales, y yendo en la profundidad de mis raíces ancestrales, el origen de mi cultura inca aquí o pre-inca, ¿no? Para poder entender, digamos, ¿no? Y yo creo que simplemente esos seres nos transmiten siempre ese mensaje. Y yo creo que gran parte de nosotros que están en este caminar lo saben. Ese mensaje es simplemente seamos nosotros mismos, seamos en el corazón, seamos en el amor, estemos en el equilibrio, en ese balance, dejar de nutrir el miedo, dejar de poder alimentar el egoísmo, dejar todo eso, porque todo eso ya no es parte de esta realidad que estamos transitando, ¿no? Porque transitando, estamos entrando en esa quinta dimensión o vibración, tanto como los mayas lo llaman el quinto sol, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es importante, deberíamos reconciliarnos entre nosotros, abrazarnos, encontrarnos y vivirlo eso. Pero sin embargo, todavía hay muchos seres humanos que están muy atados a lo que muchos de nosotros lo llamamos la tercera dimensión. Bueno, muchos de nosotros seguimos dentro de eso, pero espiritualmente ya estamos vibrando en esa sintonía. Y tarde o temprano lo vamos a materializarlo, toda esa quinta dimensión en la materia. Pero para eso va a tomar tiempo. Bueno, Intiguari, los invitamos a todos nuestros oyentes este domingo a las 2 de la tarde, hora peruana, hora de Perú, al concierto, y los invitamos también a colaborar para que esta música pueda seguir llegando para todos. Vamos a poner en la descripción del programa el enlace, así pueden verlo, ahora acomodamos eso. Y nosotras los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Empezamos los lunes en vivo con preguntas, con la intervención de ustedes, con muchas ganas de compartir
todo esto que vamos viviendo, todo esto que hemos logrado, con los goles a favor y con los goles en contra, como decíamos en la radio, con toda esta experiencia de vida, de búsqueda, de asomarnos a las profundidades. Así que se pueden comunicar, se pueden suscribir y si apretan la campanita, les va a decir cuando estamos en vivo o cuando subimos algún video interesante con nuestros invitados. Y se pueden comunicar a nuestro Facebook. Sofía, para compartir. Sí. Quedó de la radio, quedó de la radio. Quedó de la radio. En breve estamos con un nuevo Instagram y bueno, nos estamos asesorando, estamos aprendiendo. Y con estos invitados de lujo, porque estas son las cosas que nos dio la pandemia. Un lujo en el planeta, en esta nave, que es, ¿no?, el planeta Tierra. Así nos vamos encontrando, Intiguari, y vamos haciendo red. Y vos nos das tu música y nosotras charlamos con vos. Maravilla. Gracias, gracias Intiguari. Gracias más que todo a ustedes dos por esa linda iniciativa, ¿no? Muy, muy mágico. Solo un pequeño paréntesis que quiero agregar. El concierto del domingo va a ser pregrabado, ¿no? Lo vamos a grabar porque lamentablemente aquí no tenemos por el sonido muy, muy rápido y eso es difícil que viaje, ¿no? Entonces lo vamos a grabarlo antes y lo vamos a enviarlo ya y del momento que la persona lo puede escucharlo. Buenos y queda grabado. Se nos termina. Besos. Besos a todos. Bendiciones. Gracias Intiguari. Siempre un placer. Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias.